Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Calderón y esto es Perú 21 TV. Perú Libre ha realizado una conferencia de prensa con sus abogados, autodenominándose Abogados por la Democracia. En esta conferencia de prensa básicamente se trataron dos temas. El primero, las acciones que están realizando para convocar a un referéndum con la recolección de firmas a través de kits comprados al Jurado Nacional de Elecciones. Y el segundo tema es la denuncia de sedición contra el almirante Montoya, Rafael López Aliaga y otras personalidades. Vamos a analizar estos dos puntos a profundidad con el constitucionalista Aníbal Quiroga, que ya nos acompaña. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mayra? Buenos días. Buenos días. En esta conferencia de prensa, el congresista Guillermo Bermejo ha anunciado que van a seguir con la intención de hacer un referéndum para el cambio de constitución. Se ha hecho de dos formas. La primera, lo que él ha mencionado, es que han adquirido el kit y donde van a recolectar 5 millones de firmas para hacer este referéndum mediante una asamblea constituyente. Luego, lo que han hecho es decir que la bancada de Perú Libre va a seguir el proceso también en el Congreso paralelamente. La cuestión aquí es que la Asamblea Constituyente como tal no está contemplada en la Constitución política. Él asegura que es totalmente legal hacer estas cuestiones con el Jurado Nacional de Elecciones, puesto que desde que ya admite la compra de estos kits, ya se supone que es legal. ¿Esto es así? ¿Cómo es el mecanismo? No, en absoluto, ¿no? Yo creo que difiero frontalmente de esa interpretación porque la reforma de la Constitución está prevista en el artículo 206 de la Constitución, cuyo texto le otorga al Congreso la autoridad para la reforma. Cuando una Constitución se hace, hay un constituyente que redacta el texto y que de alguna manera lo cristaliza para que perdure en el tiempo. Sin embargo, como toda Constitución deja una válvula para su reforma, y esta válvula conecta con el llamado constituyente derivado. Conforme al artículo 206 de la Constitución, el constituyente derivado en el Perú es el Congreso, no ninguna otra autoridad. Y hay tres caminos para llegar a ese constituyente derivado, bien por el referéndum, pero aterriza en el Congreso, bien el presidente de la República, que aterriza en el Congreso, y bien por cualquier congresista que también lo puede presentar a su Congreso. Y una vez presentado al Congreso, hay dos caminos para la reforma. O bien se aprueba con 66 votos más un referéndum, o bien se aprueba en dos votaciones sucesivas de 87 votos cada una, en dos legislaturas ordinarias. No hay otro camino para hacer la reforma. El hecho de que el jurado le venda planillones no significa que está autorizado constitucionalmente, porque el jurado no tiene capacidad para estar por encima de la Constitución. Eso es un error de apreciación clamoroso, ¿no? Entonces, yo creo que esta iniciativa va a aterrizar en el Congreso. El Congreso tendrá que definir si se reforma el artículo 206 de la Constitución conforme a la propia Constitución para contemplar una Asamblea Constituyente. De frente no podríamos ir a la Asamblea Constituyente porque, por lo menos no en el esquema de la Constitución, por la vía de los hechos o por la fuerza sí, de manera inconstitucional, pero por la vía constitucional no. Como usted bien ha señalado, la expresión, las palabras Asamblea Constituyente no están en la Constitución. Para hacerlas ingresar hay que hacerlas ingresar en la vía de la reforma, que es el artículo 206. Entonces habría que reformar el 206 para luego saber si podemos ir a una asamblea constituyente o no. El congresista Guillermo Bermejo además mencionó el caso como ejemplo, el caso Fonavista. Dijo que este caso no había pasado por el Congreso, sin embargo se hizo referéndum y al final se hizo realidad. Sí, pero creo que es un poco diferente, porque está confundiendo. El referéndum de Fonavi no se hizo para la reforma de la Constitución, se hizo para una iniciativa de ley, que es un tema diferente, ¿no? La Constitución permite el referéndum para dar leyes también. Y creo que lo de Fonavi fue para dar una ley que permitía la devolución de los aportes, no para la reforma de la Constitución. El tema del Fonavi no implicó, hasta donde yo sé, una reforma constitucional. El tema de la reforma está dada en lo que hizo Vizcarra, ¿no? Presentó una iniciativa, se aprobó por el Congreso y luego se sometió a referéndum. Tres reformas, dos fueron aprobadas y una no fue aprobada, el tema de la bicameralidad. Así es como ingresa, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia. Pero lo del Fonavi no fue a una reforma en la Constitución, fue una iniciativa legislativa, que es un tema harto diferente, está mezclando dos planos distintos.
Muy bien, entonces podemos pensar que de todas maneras esta iniciativa de referéndum o asamblea constituyente de todas maneras tendría que pasar por el Congreso. ¿Y cuánto demoraría ese proceso? Bueno, según el propio artículo 206 tiene dos metodologías distintas, ¿no? O bien se discute en el Congreso y se aprueba con 66 votos y luego va a un referéndum, lo que tarde en armar el referéndum, ¿no? Teniendo en cuenta que no pueden haber referéndums para cambio de derechos fundamentales porque la propia Constitución lo prohíbe, o bien en dos legislaturas sucesivas. Supongamos que en la legislatura de agosto se aprueba el cambio del artículo 206, eso se aprueba con 87 votos, tiene que macerar y esperar la legislatura de enero y se aprobaría. Entonces entraría en vigencia recién en el primer semestre del 2023, de 2022, perdón, de 2022. No sería un tema de inmediato, ¿no? Cualquier otra vía que se podría imponer tendría que ser por la vía de los hechos fuera del tema constitucional, ¿no? Si queremos respetar la Constitución para hacer la reforma de la Constitución, hay que observar lo que dice el artículo 206, que es el único que permite la reforma parcial de la Constitución. Otro tema que también se ha tocado en esta conferencia de prensa es la denuncia por sedición al almirante Montoya, Rafael López Aliaga y otros periodistas. En esta denuncia, primero, no fue admitida o fue declarada improcedente porque tenía que subsanar ciertas observaciones. Lo que ellos celebran es que este procedimiento sigue en pie. ¿Podría prosperar esta denuncia por sedición contra estas personas? Yo creo que no, ¿no? Porque la sedición está tipificada, pues yo no soy penalista, pero hasta donde puedo entender el Código Penal, en esto que es claro, es alzarse en armas, o sea, levantar un arma, que puede ser un arma blanca, como un machete, como un cuchillo, o un arma de fuego, como puede ser una pistola, un revólver, un fusil, un bazooka, un obús, levantarse en armas contra las autoridades legítimas, ¿no? Y acá claramente se está, digamos, penalizando el derecho de opinión, ¿no? Y yo veo con preocupación que en el fragor político de los últimos tiempos, producto de la fiebre electoral, algunos aspectos que eran normales y naturales, como por ejemplo el ejercicio regular del derecho, el derecho de defensa. Ahora se dice que el derecho de defensa es ilegítimo y que es antiético, que los abogados planteen los recursos que están previstos en la ley, y que el derecho a recurrir las nulidades o las impugnaciones que están previstas en la ley también es un ejercicio abusivo del derecho. Hay un comunicado muy curioso de una importante facultad de Derecho, en donde algunos profesores, y rogándose a la representación de todos, señalan que esto es el ejercicio abusivo del derecho. Yo hasta ahora no entiendo cómo hacer una petición que está en la ley es un ejercicio abusivo del derecho, cuando, por ejemplo, la gente vinculada al Movadef o a Sendero han planteado muchos recursos para plantear habeas corpus. Nunca se les ha dicho que sea un ejercicio abusivo del derecho, porque es la búsqueda de un derecho fundamental, ¿no? Entonces, en este caso, la impugnación y la apelación también son derechos fundamentales que son parte del debido proceso en el artículo 139 de la Constitución. Pero en todo caso estamos yendo a una suerte de criminalización del derecho de defensa, del ejercicio de la profesión, y en este caso concreto que usted pregunta, del derecho a opinar. Cuando uno pide y opina que las elecciones tienen que ser limpias, tienen que ser transparentes y que el resultado de las elecciones tiene que ser la legítima expresión del voto, está dando una opinión, no está levantándose en armas ni haciendo ninguna sedición. Y mandar una carta a las autoridades militares que pueden tirarle al tacho tampoco es sedición. Sedición es mover a las tropas con posibilidad de levantarse en armas contra la autoridad legítima. Y acá lo que le están pidiendo a la autoridad legítima, que es el jurado de esas elecciones, es que termine su trabajo de la mejor manera y que sea la expresión pura y genuina de la voluntad popular. Entonces yo creo que eso no va en ningún camino, es una manera de criminalizar el derecho de opinión, y creo que es una manera de bajar de calidad la discusión política. No debería ir por ese lado. Es como si dijéramos que la conferencia de prensa que han dado ahora es un ejercicio abusivo del derecho y que también es un delito de sedición y que están llamando a romper la Constitución y se presenta una denuncia ante el fiscal, ¿no? Ni en un caso ni en el otro son actos criminales que merezcan ser perseguidos por el Ministerio Público. El Ministerio Público tendría que tener cierto criterio y un par de dedos en la frente para saber que eso es un derecho de opinión, ¿no? Y que el derecho de opinión está consagrado en la Constitución como un ejercicio libre. Todos tenemos el derecho humano a opinar. Yo creo que
y mi convicción es tal, yo creo que las elecciones han sido tal, o que las elecciones han sido cual, eso es parte del peculio de cada persona y del derecho humano a opinar sobre una circunstancia determinada. En ningún caso un delito de sedición, ni mucho menos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga, por acompañarnos haciendo el análisis de estos temas tan importantes que hoy en conferencia de prensa los abogados de Perú Libre y encabezándolo por el congresista Bermejo han dado cuenta de estos dos temas importantes. Muchísimas gracias. Claro, no deja de ser preocupante, Mayra, una suerte de criminalización de la vida política, de la opinión política, de la libertad de opinión o de la libertad de expresión, ¿no? Eso es de alguna manera preocupante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces fue Aníbal Quiroga, constitucionalista, que analizó con nosotros estos dos temas que han planteado los abogados de Perú Libre en una conferencia de prensa. Básicamente, esa recolección de firmas que están realizando son 5 millones, ya lo ha mencionado el congresista Guillermo Bermejo, y que quieren hacer una acción paralela a la bancada de Perú Libre con un proyecto de ley dentro del Congreso. Ya lo han escuchado ustedes, esto no prosperaría. Cualquiera de las medidas que quieran entablar tiene que pasar obligatoriamente por el Congreso de la República. Esta es la información. Muy buenas tardes.